El entorno de trabajo como factor de estrés. El estrés es potencialmente contagioso, ya que estar cerca o visualizar a otras personas en situaciones de estrés puede aumentar los niveles de cortisol del observador. El estrés es el conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a diversos factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ello. El estrés laboral se refiere al tipo de estrés donde la creciente depresión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan la salud, sino también su entorno más próximo, que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. Los riesgos del estrés laboral para la salud. La presión en el ambiente laboral es inevitable. La carga de trabajo, plazos fijos que cumplir, expectativas de desempeño y la búsqueda de reconocimiento forman parte del día a día en la vida profesional. Sin embargo, la sobrecarga de tareas rutinarias en un ambiente peligroso u hostil terminan por generar un sentimiento de tensión, impotencia y frustración constante, conocido como estrés laboral, el cual puede llegar a tener repercusiones nocivas para la salud tanto física como mental del trabajador, incluso fatales de no ser prevenidas y atendidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Por ejemplo, pueden sentir tensión muscular, aumento de la presión sanguínea, ritmo cardíaco, miedo, irritabilidad, enojo, depresión, presentar atención disminuida, dificultad para solucionar problemas, disminuir su productividad, entre otros síntomas. De forma específica, algunos estudios han hallado que existen altas existencias laborales que dan como resultado 7 veces mayor riesgo de agotamiento emocional, poco apoyo de los compañeros, 2 veces más riesgo de problemas de espalda, cuello y hombros, bajo control del trabajo, 2 veces mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y mucha tensión que puede producir 3 veces riesgo de morbilidad por hipertensión. Los riesgos directos del estrés laboral para la salud han sido relacionados con cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial y dolor de cabeza, así como trastornos musculoesqueléticos como lumbalgias. Recientemente, un estudio de la Academia Americana de Neurología halló una relación que las personas con trabajos demandantes y poco control sobre ellos tienen 58% más probabilidades de sufrir una isquemia y 22% más de hemorragia cerebral. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 21 y el 32% de casos de hipertensión en América Latina están relacionados con altas exigencias laborales y bajo control. Aún más, la prolongación del estrés por el trabajo puede generar trastornos de salud mental en el empleado, como el síndrome de burnout o desgaste emocional, afectando el desempeño laboral o causando actitudes poco saludables como el consumo de alcohol, tabaco y drogas, incluso en casos extremos, acciones fatales motivadas además por un contexto adverso interno y externo. Durante el Foro Internacional Políticas Públicas de Empleo y Protección Social en México en el 2013, la Organización Internacional del Trabajo reconoció que el estrés puede llevar a una persona a la angustia, a la depresión e incluso al suicidio, como lo ha propuesto en evidencia reciente la crisis y la recesión en Europa. Un estudio europeo muestra el aumento de los suicidios en 9 de 10 países europeos estudiados en 2007 al 2009. Aquellos países con situaciones económicas más críticas fueron los que tuvieron un mayor aumento de suicidios,
Los cambios más drásticos se presentaron en Grecia, en donde el número de suicidios aumentó al 19% por cada incremento del 1% en el desempleo. Hubo un 0,8% de incremento de los suicidios asociados a las personas de menos de 65 años. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido una relación entre el aumento de estrés laboral y de otras enfermedades mentales relacionadas con el trabajo y los factores tecnológicos, sociales y económicos. Por ejemplo, exceso de información, intensificación del trabajo y de las presiones temporales, mayores exigencias de movilidad y flexibilidad, estar siempre disponible debido a la tecnología, teléfonos móviles y por último, pero no menos importante, el miedo de perder el trabajo. El personal de enfermería enfrenta un entorno laboral caracterizado por altas demandas emocionales y cargas de trabajo excesivas, y factores organizacionales que contribuyen al estrés, lo que puede derivar en un burnout o una disminución del desempeño, afectando el trato digno que se ofrece a los pacientes, así como afectaciones a la salud mental, física del personal de enfermería. El estrés psicológico se define como el resultado de la interacción entre el individuo y el ambiente, en el que la persona percibe una amenaza que compromete su bienestar. Este concepto se comprende de dos dimensiones principales: el diestrés, que representa el estrés negativo, y el eustrés, que considera una forma positiva del estrés. Analizar el estrés en el personal de enfermería es relevante debido a la alta carga laboral y la exposición constante a situaciones estresantes dentro del contexto sanitario. Asimismo, desde el enfoque de la satisfacción laboral, estudios previos han demostrado que los factores determinantes en el bienestar del personal de la salud incluyen la calidad de las relaciones con los superiores y sus colegas. Un estudio realizado en instituciones públicas de tercer nivel en México confirmó que estas relaciones interpersonales son predictores significativos de la satisfacción laboral. Además, la satisfacción laboral está relacionada con el estrés percibido y puede influir en el bienestar emocional y motivacional del personal de enfermería. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud coinciden en identificar la principal causa del estrés laboral en diversos factores que componen una mala organización en el trabajo, como características de puesto, volumen y ritmo de trabajo, así como horarios, participación y control, perspectivas profesionales, relaciones interpersonales y cultura institucional. En este cuadro podemos ver las posibles causas de estrés laboral, como son características de trabajo, del puesto, tareas monótonas, aburridas y triviales, tareas desagradables o en el contexto laboral, perspectivas profesionales, estatus y salarios, inseguridad contractual, falta de perspectiva de la promoción profesional, falta de reconocimiento del trabajo, remuneración por destajo, sistemas de evaluación de desempeño injustos, excesos o carencias de habilidades para el puesto. En relaciones interpersonales podemos ver la falta de supervisión y supervisión también excesiva, malas relaciones con los compañeros, trabajos aislados o solitarios, falta de procedimientos, intimidación, acoso y violencia, escasas relaciones con los jefes. En este recuadro podemos ver sobrecarga de trabajo y ritmo del trabajo, como son ritmo de trabajo acelerado, exceso de trabajo, escasez de trabajo, plazos urgentes de finalización. En cuestiones de contexto laboral tenemos cultura institucional, que se refiere a la mala comunicación interna, liderazgo inadecuado, bajos niveles de apoyo, falta de definición de las tareas, falta de claridad en los objetivos de trabajo, tener más de dos jefes a quien reportar. En cuestiones de relación trabajo-familia, exigencias contrapuestas entre la vida laboral y la vida familiar,
falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares, falta de apoyo en la familia con respecto a problemas laborales. En este último recuadro podemos ver como características de trabajo, horarios de trabajo. Se refiere a horarios estrictos o inflexibles, jornadas largas sin tiempo para interacción, trabajos nocturnos, horarios imprevisibles, cambios de turno. En lo que es participación y control, baja participación en la toma de decisiones, falta de control sobre el método de trabajo, el ritmo de trabajo, horario laboral y entorno laboral. En cuanto al contexto laboral, tenemos ambientes y equipos que son condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia de mantenimientos en los equipos, falta de espacios personal, escasez o ruido excesivo. En cuanto a la luz, en cuanto a personas, si es competitiva o si es hostil, demasiado comprometida, falta de confianza en sí misma. Dentro de la sintomatología que se puede presentar, tenemos síntomas emocionales como ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia. Los cognitivos, por ejemplo, pueden ser dificultad de la concentración, confusión, olvidos de pensamientos menos afectivos, reducción de la capacidad de solución de problemas, reducción de la capacidad del aprendizaje. En cuanto a los fisiológicos, músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda, cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiraciones agitadas, aumento de la presión sanguínea, agotamiento, mayor riesgo de obesidad y de problemas cardiovasculares, deterioro en la memoria y problemas del sueño. En cuanto a los conductuales, tenemos disminución de la productividad, cometer errores, reportarse enfermo, dificultades al hablar, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar la mandíbula, aumento del consumo de tabaco, aumento del consumo en el alcohol u otras sustancias. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo? Bueno, podemos mencionar reducción de productividad, descenso en la calidad de vida, problemas de salud tanto física como mental, trastornos de depresión y ansiedad, problemas familiares, riesgos con alguna sustancia como es alcohol, drogas o adicciones. Estrategias de afrontamiento. El manejo abarca recomendaciones que van enfocadas a mantener bajo control las situaciones de estrés en el entorno laboral, así como aquellas prácticas saludables que nos ayudan a minimizar las consecuencias que se presentan como reacciones en nuestro organismo. Lleva a cabo técnicas de relajación como son meditación, música relajante, ejercicios de estiramiento. Practica algún deporte, ya que es un aliado para la liberación de endorfinas y nos ayudan a descansar mejor en las noches. Estilo de vida saludable se refiere a cuidar nuestra alimentación, dormir las horas necesarias, evitar el tabaco y el alcohol y tomar descansos. Mejorar las habilidades de comunicación, pues tenemos que ser amables, exponer nuestras situaciones y procurar no enfadarnos. Aumentar tu asertividad. Bien, la actitud es muy importante, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Buscar ayuda con profesionales en caso de ser necesario. Bien, en esta imagen que podemos observar acá, tenemos un test de estrés laboral. Las instrucciones pues son básicamente que de los siguientes síntomas que aquí se presentan se van a seleccionar el grado experimentado durante los últimos 3 meses de acuerdo al semáforo presentado. Empieza en nunca y se eleva nunca en 1 y se eleva en 6 a muy frecuente. Va de nunca a casi nunca, pocas veces, algunas veces, relativamente frecuente a muy frecuente. Bien, y los resultados se miden. Por ejemplo, si el test nos arroja 12 puntos, relativamente lo manejamos sin estrés
La definición es que no existe síntoma alguno de estrés, tiene un buen equilibrio, continúa así y contagia a los demás con tus estrategias de afrontamiento. Si el test nos da 24 puntos, aún estamos sin estrés, te encuentras en una fase de alarma, trata de identificar el o los factores que te causan estrés para poder ocuparte de ellos de manera preventiva. Si la tabla nos arroja 36 puntos, estamos hablando ya de un estrés leve. Si la tabla nos arroja un puntaje de 48 puntos, estamos hablando de un estrés ya medio. Este hace referencia a que debemos hacer conciencia en la situación en la que nos encontramos, tratar de ubicar qué podemos modificar, ya que si la situación estresante se prolonga, puede romper el equilibrio entre lo laboral y lo personal. Si encontramos la tablita en 60 puntos, estamos hablando de un estrés alto. Aquí nos menciona que ya nos encontramos en una fase de agotamiento de recursos tanto fisiológicos como desgaste físico y mental, y esto puede tener consecuencias más serias para la salud. Cuando ya encontramos una tablita con un puntaje de 72 puntos, estamos hablando de un estrés grave, donde ya tenemos que buscar ayuda. También tenemos una escala donde podemos identificar la satisfacción laboral. Esta va de 1 en muy insatisfecho hasta 7 en muy satisfecho. Los resultados pues son la satisfacción intrínseca, la satisfacción extrínseca y beneficios de un mayor nivel de satisfacción.